José Pedraza. Como decía, los últimos serán los primeros, por lo tanto, Gaucho, Sí. tenés la palabra. ¿Cómo no? Un tema, ya sabemos lo que generó, ¿no? José Pedraza últimamente, o más que nada cuando sucedió el hecho en el que fue condenado a prisión, que estaba ahora, recordemos, acá el doctor me va seguramente a acompañar en ese tema, con prisión domiciliaria, ¿no? Por un tema de salud, por un tema de edad, pero lo importante en este caso es que José Pedraza fue un tema emblemático dentro de lo que fue la lucha con el sindicalismo de esos momentos, los tercerizados. Recordemos que el hecho sucedió en las vías del ferrocarril Roca, con una disputa con los tercerizados, ahí un intercambio de golpes, de tiros, donde muere Mariano Ferreira. Recordado, sí. Mariano Ferreira, también un militante del Partido Obrero, que después generó muchas rispideces, más que nada con el sindicalismo ortodoxo. Sí, frente a este hecho que terminó con la vida de Mariano Ferreira, de trabajadores, como bien decía el Gaucho, vinculados a una protesta que tenía como objeto llevar o por lo menos lograr el pase a planta permanente. Es así que en el 2011 termina este episodio con el fallecimiento, con el asesinato de Mariano Ferreira, y a partir de allí, momentos después, en un juicio oral, o mejor dicho, casi un año después, se lo condena a 15 años de prisión, y por razones de salud hace no más de... un mes. Sí, exactamente, un mes atrás obtuvo la prisión domiciliaria. Ya la situación de la salud en particular de Pedraza estaba muy deteriorada, Sí, y por hace eso un se lo mes benefició. que ya se encontraba en coma él. Sí, sí. Sí, y falleció en la clínica Agote, vale la pena recordar. Tenía 75 años, Sí. va a ser velado en el día de hoy. Bueno, esta toda información confirmada por sus mismos familiares. Estaba realmente en muy grave estado de salud y falleció en la clínica Agote nuevamente. Emblemático justamente porque creo que fue uno de los primeros sindicalistas en ser condenado de tal forma, es decir, Sí. a 15 años de prisión. Y además no solamente eso, sino que, como decían, todos los laderos de Pedraza, en este caso no habían podido salvarlo en aquel momento. Pedraza se vio muy comprometido, intentó huir, no lo hizo, sus abogados le habían recomendado que desaparezca. Sin embargo, en ese momento el gobierno actuó de la manera que tenía que actuar, dándole libertad absoluta a la justicia para que actuara contra alguien que era uno de quienes los apoyaban. El sindicato de Pedraza apoyaba al gobierno, es decir, era una cosa que no se explicaba y no se entendía mucho, por eso digo emblemático. Fue el primer sindicalista que apoyaba al gobierno, que quedó preso y condenado a 15 años. Acordate, Claudio, además, que pertenecía a la facción que se llamaba Los Gordos, es Claro. decir, que tenían un poder intrínseco dentro de, no solo dentro de la propia organización sindical, sino de un poco lo que tenía que ver con la confederación sindical. Sí. Claro, la CGT, los gordos de la CGT, los famosos gordos de la CGT. Exactamente. Sí, bueno, José Pedraza, entonces, 75 años, hacía un mes que estaba en coma. Una condena, insistimos, emblemática por parte del gobierno en aquel momento kirchnerista. Un hombre que apoyaba precisamente a este gobierno y sin embargo quedó preso. No pudo desvincularse de la muerte de Mariano Ferreira. Recordemos, como decíamos recién, que tenía que ver esta protesta con el pedido de pase a planta permanente por parte de los tercerizados en ferrocarriles, y Pedraza precisamente era quien manejaba ese gremio. Y aparte teniendo en cuenta, haciendo una lectura política de lo que sucedió en ese momento, que históricamente, ¿sí?, las disputas las peleas son entre los sindicalistas y muchos, o los gremios ortodoxos, por decirlo de alguna manera, y también con los grupos de izquierda, ¿no? Eso es muy importante, que a lo largo de la historia política gremial argentina siempre la disputa venía por ese lado. Y de paso, no está de más recordar que Mariano Ferreira también es un emblema de lucha. Precisamente hoy mismo, cada vez que algún gremio tercerizado pide pase a planta permanente, el emblema es... Recuerdan a Mariano Ferreira. Mariano Ferreira. Muy similar a lo que Como había los pasado en su famosos- momento con Costec y Eso te iba a Santillán, decir, Costec y en Santillán. Avellaneda, esos Muertes absolutamente innecesarias por reclamos absolutamente justos. Exacto. Bueno, muy bien. 26 grados 3 décimas.